Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Cáncer. Cariño, ¿cómo estás, mi cangrejito? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Tenga mucho cuidado con las estafas, Cáncer. Por los comentarios de YouTube no estoy entregando ningún tipo de dato personal. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Cáncer. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. Muy bien, corazón. Muy bien. Mi querido Cáncer, ¿te está pasando que tienes como espasmos? Como que a lo mejor de repente estás, yo qué sé, escuchando tu música, comiendo, y es como que tu cuerpo reacciona, mi querido Cáncer. Dime si te está pasando esto. Porque otra de las imágenes que yo he visto con el cuenco de cuarzo es como que, mi querido Cáncer, como que te empieza a caer mucho lodo, como brea, mi querido Cáncer, en tu cuerpo. No sé por qué siento, Cáncer, que posiblemente puede ser que tú estás rodeado de malas personas o de repente, cariño, hay una persona que sus intenciones no son buenas contigo. Tienes que hacer caso a las señales, a los mensajes que te puede estar entregando el universo, Dios, a través de los sueños. Tienes que hacer caso. Siento, mi querido Cáncer, como que hay algo que no está vibrando bien. Hay algo como que quiere hacerte daño, Cáncer. O tú estás nervioso, nerviosa por cualquier situación en tu vida. Quizás de repente por eso tienes esos espasmos que parece como que tu cuerpo hay una desconexión, como que te pasara electricidad, porque tu alma está sintiendo, Cáncer. Tu alma está sintiendo algo que se va a acontecer, algo que va a ser muy impactante en tu vida, Cáncer. Tu alma está sintiendo. Vamos a ver signos. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. Signos, 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 cariño. Vamos a ver signos. Vamos a ver signos, mi querido Cáncer. Me sale lo que es un Tauro. Me sale Capricornio, Sagitario y Acuario. Cierras con un Virgo. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Vamos a ver iniciales, mi querido Cáncer. Iniciales, iniciales, cariño. Vamos a ver. Iniciales. La letra W o la letra M. La letra I, la letra U y la letra N, mi querido cangrejito. Una carta guía, una carta consejo del tarot Z. Carta guía, carta consejo del tarot Z, Cáncer. Vamos a ver, corazón. Me sale la carta de las de espadas.
Si te das cuenta, mi querido Cáncer, aquí hay un caballero que no se ve su rostro, pero que tiene lo que es una armadura. Y este caballero, cariño, si te das cuenta, expone parte de su cuerpo y nos muestra sus huesos. O tú estás lidiando con una persona del signo Escorpio, o posiblemente, corazón, algo que tú creías que ya estaba zanjado, otra vez vuelve a salir lo que es a la luz, mi querido Cáncer. El otro mensaje también, mi querido Cáncer, hay una persona que quiere imponer su energía, que quiere imponer su mando. Hay una persona en tu mundo, o simplemente va a llegar una persona, mi querido Cáncer, que dice, mi palabra es la ley, y tú tienes que hacer todo lo que yo te diga. O tú estás lidiando con una persona, cariño, que a lo mejor sabe que tú le amas mucho, que tú lo quieres mucho, y esta persona, pues, puede ser que esto le está usando lo que es a su favor, porque sabe que tú lo amas a esta persona. Alguien quiere imponer su ley. Alguien quiere predominar en esta relación, en este contacto, Cáncer. Voy a sacarte lo que es carta del tarot de la New. Vamos a ver, Cáncer, Cáncer, Cáncer. Carta del tarot de la New. A ver, mi querido Cáncer. Vamos a ver, cariño. Déjame barajear. Mi querido Cáncer. Vamos a ver, corazón. Me sale la carta del 5 de espadas, cariño. Mira, aquí hay un personaje que está con una espada, mi querido Cáncer. Alguien te quiere traicionar. O alguien te está traicionando, mi querido Cáncer. O simplemente vas a tener algún tipo de enfrentamiento, de discusión. O estás teniendo algún tipo de enfrentamiento con alguien. Yo veo mucha tensión en tu vida, Cáncer. A lo mejor no te convence cómo están saliendo las cosas con una persona, en tu trabajo, con tu familia, con tu entorno. Te sientes de repente acosado, te sientes decepcionado, decepcionada. Mi cangrejito, siento esto. Vamos a ver. Me sale la carta del 2 de espadas, mi querido Cáncer. Siento, mi querido Cáncer, que muchos de ustedes es como que me dice Richard, ellos han sido los causantes para que yo termine con esa persona, y es como que tú me dices, Richard, yo no me voy a rendir. Como que tú en este momento, mi querido Cáncer, sabes dónde está el problema. Y tú me dices, yo no me voy a rendir. Yo voy a luchar por ese hombre, yo voy a luchar por esa mujer. Y si este mensaje, mi querido Cáncer, lo llevamos lo que es en el tema de los proyectos, el trabajo, tu puesto de trabajo, a lo mejor, cariño, algo está temblando ahí. A lo mejor tú te sientes un poco amenazado, tú sientes de repente de que te quieren quitar tu puesto, te quieren estafar o algo. Pero siento, mi querido Cáncer, que tú te vas a defender. Es como que me dice Richard, yo simplemente no voy a tirar la toalla, porque aquí hay un personaje, cariño, que lo hace por amor, que lo hace por justicia. Tú sabes, cariño, que te mereces aquello. Te mereces esa persona, te mereces su amor, te mereces ese trabajo, te mereces ese proyecto. Y siento que tú me dices, Richard, no les voy a poner la vida fácil. No me voy a rendir. Voy a luchar por ese puesto de trabajo, voy a luchar por mi familia, voy a luchar por mi pareja, voy a luchar por recuperar mi familia. Te noto, mi querido Cáncer, que a pesar de la tormenta, a pesar de las cosas que tú estás viviendo, tú quieres entregar todo por salvar tu familia, por salvar lo que te pertenece por derecho en la parte económica, por recuperar personas que a lo mejor se han alejado de tu vida, mi querido Cáncer. Te noto con poder. Te noto con poder, Cáncer, pero es cierto que van a intentar machacarte, van a intentar posiblemente hacerte sentir mal, a que tú pierdas tu autoestima, Cáncer. Porque recuerda lo que yo he visto con el cuenco de cuarzo. Te he visto bañado en lodo, en brea, mi querido Cáncer, como que alguien quiere manchar tu imagen, como que alguien, cariño, quiere confundirte, mi querido Cáncer.
pero no van a poder contigo, mi cangrejito. No van a poder. Vamos a ver, cariño, y los perros están ladrando. Ahora no, pero están ladrando los perros. Tú vas a tener una batalla, hay un conflicto, hay algo que sale a la luz. Vamos a ver qué arcángel te acompaña esta semana. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Escucha. Al aire libre, el arcángel Jofiel. Sal, toma el aire fresco y entra en contacto con la naturaleza para liberarte del estrés y tener ideas nuevas y creativas, mi querido Cáncer. ¿Vale? Entonces, si tú en estos momentos, Cáncer, por X motivos, estás un poco estresado, en estos momentos estás nervioso, nerviosa, no vas a sacar nada, cariño, quedándote en tus cuatro paredes. Tú vas a poder solucionar este problema. Tú vas a poder recuperar aquello que te lo han arrebatado. Pero es importante que desconectes un poco, porque te noto muy tenso. Te noto muy nervioso, muy nerviosa. Y tú, cariño, siempre tienes que recordarte que tú eres especial, que tú eres bello, que tú eres bella, que tú vas a poder lograr tus objetivos. Porque el arcángel Jofiel, cariño, a mí me encanta, es el arcángel de la belleza, es el arcángel de la autoestima, es el arcángel del poder, es el arcángel de que tú vas a lograr tus propósitos, porque tú estás haciendo las cosas bien, mi querido Cáncer. Vas a lograr tus propósitos, Cáncer. Eso es lo que me dice el arcángel Jofiel, el arcángel de la belleza. Pero no sé por qué siento que el arcángel Gabriel también te tiene que entregar un mensaje. No sé por qué. Voy a buscar. No sé por qué me viene en la mente el arcángel Gabriel. Vamos a ver. Vamos a ver si lo encuentro. ¿Algún mensaje tienes del arcángel Gabriel? Me lo estoy sintiendo. Vamos a ver si aparece el arcángel Gabriel, cariño. Aquí está, mira. Aquí está. Es que siento que te tiene que entregar un mensaje el arcángel Gabriel. Escucha, liderazgo. Liderazgo. Tú vas a ganar, Cáncer. Cualquier problema que tú estés teniendo, tú vas a ganar. El arcángel Gabriel, ha llegado el momento de que asumas tu poder y tu liderazgo y de que guíes a los demás con amor, mi querido Cáncer. Me está diciendo, ¿vale? Entonces, Cáncer, no te preocupes, porque la batalla lo tienes ganado, Cáncer. Ya verás, mi querido Cáncer, que aquello que te está atormentando, aquello que te está confundiendo, va a haber claridad para ti. Es como que los arcángeles, Papá Dios, el universo te dice, hijito, hijita, todo va a estar bien, tranquilo, tranquila, vas a ver que se soluciona. Tienes que mantener la calma, cariño. Pero es cierto, mi querido Cáncer, que también tienes que defenderte. ¿Vale, cariño? Porque hay personas, cariño, que piensan que tú eres débil cuando no es así. Tú tienes tu carácter, Cáncer, y yo te conozco, mi cangrejito. Las personas del signo Cáncer, mira, somos personas, y digo somos, que aguantamos mucho. Cariño, nos tratan mal, nos desprecian, nos recogen, nos vuelven a tirar, nos vuelven a recoger, nos vuelven a tirar, y así podemos estar años. Pero luego Cáncer, cuando reacciona, dice, basta, no me puedes seguir tratando así. Basta, me tienes que dar una solución. Basta, vamos a hablar las cosas claras. Cáncer tiene ese punto, cariño, que cuando se le cambia el chip es diferente al Cáncer pacífico, al Cáncer amable, al Cáncer que tiene paciencia. Entonces, si muchos de ustedes no son del signo Cáncer y están entrando a ver el signo de Cáncer porque les interesa, Cáncer es un amor de persona. Como bueno, ¿vale? Por las buenas, pero por las malas, cariño, Cáncer puede ser un demonio. Entonces, tengan cuidado si a lo mejor están haciendo algo en contra de Cáncer. Cáncer por las buenas es un pan de Dios. Cariño, te va a dar todo lo que tiene, pero por las malas, no. Por las malas, no. No se confundan cucarachas y cucarachos. No se confundan. Porque Cáncer tiene ese puntito maléfico
Todos los cáncer lo tenemos, cariño. Vamos a continuar, corazón. Vamos a ver qué te dice las cartas de las manifestaciones. Mi querido cáncer, las cartas de las manifestaciones. Cáncer. Dice, los pensamientos se convierten en cosas. Pide lo que deseas simplemente con pensarlo. El universo comienza a mover personas, circunstancias y eventos para que lo obtengas. Tu única tarea es seguir manteniéndolo en tu mente hasta que esté en tus manos, mi querido cáncer. Si tú quieres algo de corazón y si esto te hace feliz, porque no confundamos cáncer. A veces, cariño, Richard, yo quiero a Pepe Lucho, pero Pepe Lucho, cariño, es un sinvergüenza, Pepe Lucho te pone los cuernos, Pepe Lucho no te llama, entonces no vale la pena que tú malgastes tu energía con esa persona. Yo quiero que la Lupe vuelva, la Lupe te ignora, la Lupe está con otro, con otra, no vale la pena que tú malgastes tu energía. Tú tienes que pensar y atraer cosas que valen la pena, personas que valen la pena. Porque a veces cáncer, Richard, quiero preguntarte si vuelve mi hombre. Contacto cero, Richard, pero tu hombre se ha ido con otra o con otro. Tu hombre, cariño, simplemente es una mala persona, te debe dinero, pero aún así tú quieres que vuelva esa persona. Entonces, mi querido cáncer, tú estás pidiendo sufrir. Tú tienes que pedir que vuelva una persona nueva a tu vida. Y si tanto lo quieres, cariño, pues entonces pide que esta persona venga renovado, renovada, cambiado. Pero a lo mejor de repente, mi querido cáncer, te van los tóxicos, te van los hombres malos, las mujeres malas. Pues entonces, cariño, ahí ni las energías pueden ayudarte, cáncer. Ni las energías te van a poder ayudar. Entonces tienes que saber muy bien lo que tú quieres. Tú pide, quiero que vuelva Pepe Lucho renovado, que no me ponga los cuernos, que no me mienta, que sea una persona sincero, sincera, cariñoso, cariñosa. A lo mejor viene renovado y ya no te gusta, cáncer. Porque esto pasa mucho, a veces son tan difíciles de entender, cáncer. A lo mejor viene esta persona cambiado, renovado, renovada y ya no te gusta. Ya no me gusta, Richard. Ya no me gusta. No sé, se ha acabado la chispa del amor. Entonces, tienes que saber elegir, cáncer. Tienes que saber lo que tú quieres realmente, corazón. Vamos a ver, mi querido cáncer, qué más me dice el tarot de la New. Vamos a ver. ¿Qué más me dice el tarot de la New, mi querido cáncer? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido cáncer. Me sale la carta del paje de copas, cariño. Hay una persona que te mira con lujuria. Hay una persona que te observa, quizás no dice nada, pero sin embargo, cariño, con la mirada te come, te desea. Esta persona, cariño, siempre está cerca de ustedes. Puede ser un amigo, puede ser una amiga, puede ser una persona con la cual no hay contacto fluido, pero sin embargo te observa, te mira. Muchos de ustedes, mi querido cáncer, es como que me dice Richard, ya sé de quién me estás hablando, pero es tan tímido. Pues entonces, mi querido cáncer, si la montaña no viene a ti, tendrás que ir tú a la montaña, cáncer. Tendrás que ir tú, porque me sale la carta del paje de copas. Cariño. Vamos acá más cartas, corazón. La carta del paje de bastos. Muchas personas se dan cuenta de lo que está pasando entre ustedes dos. A lo mejor tú me dices, Richard, yo sinceramente no sé de quién me hablas, pero mi querido cáncer, muchas personas murmuran, muchas personas se dan cuenta de lo que está pasando entre ustedes dos. Si vosotros tienen algo y tú de repente piensas que el mundo entero no se entera, te equivocas.
te equivocas, Cáncer, porque mucha gente se da cuenta de lo que está pasando entre ustedes. Cariño, no se puede tapar el sol con un dedo, Cáncer. Entonces, corazón, tu secreto prácticamente está en el aire, Cáncer. La carta del 9 de copas, cariño. Y para muchos de ustedes, mi querido Cáncer, posiblemente puede ser que esta persona o ese grupo de personas se ha enterado no porque alguien ha ido con el chisme, es porque te han echado las cartas. Hay una persona, cariño, que siempre pregunta por ti a los brujos, a los tarotistas, a los videntes. O de repente esta persona, mi querido Cáncer, sabe echar las cartas. Cariño, ahora entiendo todo. Ahora entiendo todo, Cáncer. Por eso que yo te he visto en el cuenco de cuarzo que te llenan de brea, cariño. Lo que estarán hablando de ti, mi querido Cáncer. Lo que estarán comentando de ti, mi querido Cáncer. O la información que estará dando esta persona de ti, mi querido Cáncer. Cariño, te dicen de todo menos bonito, menos bonita. Piensan que tú eres la lagarta, el lagarto, el malo de la historia, que tú eres culpable, que tú lo has seducido a esa persona. Cuando no es así, Cáncer. No es así. Lo que estarán hablando de ti, porque esta carta, cariño, es una carta de envidia, es una carta de celos, es una carta que te paran echando las cartas, cariño. Es prácticamente, yo siento que hay una persona que siempre te está trabajando. Siempre te está haciendo algún tipo de endulzamiento, de bloqueo, de amarre, mi querido cangrejito. Entonces, cariño, tienes que hacer caso de tu intuición. Protégete, Cáncer. Protégete. Lleva contigo lo que es una sortija de acero. Encomiéndate a Dios, al universo, mi querido Cáncer. Vamos a ver qué te dice el cuenco de cuarzo. Que Dios del universo me ayude. Que Dios del universo me ayude, Cáncer. Esta persona que habla mal de ti tiene perros o mascotas. Sí, tiene perros o mascota, Cáncer. No sé por qué me dice mi cangrejito, dile que no es tan inocente como parece. No es tan bueno como parece, me dicen, Cáncer. Es como que existe una energía que quiere protegerte. Es como que me da a entender, mi querido Cáncer, que tú te estás confiando mucho de una persona, que tú lo estás creyendo todo a esa persona. Y esa persona, cariño, te está mintiendo, Cáncer. Vamos a continuar. Esto que te voy a decir, mi querido Cáncer, es un poco delicado. Si es tu historia. Me dicen, dile que esa criatura no es suyo. O si tú de repente sospechas, mi querido Cáncer, que la persona que tú amabas y que por X motivo, corazón, sacó los pies del plato, esa criatura no es de él. Porque me están diciendo, dile que esa criatura no es suyo. Entonces, siento, mi querido Cáncer, que si de repente tú te has separado por X motivos con una persona que tú amabas tanto, esa persona, cariño, lo mintió. Esa persona lo engatusó, lo amarró con una criatura, pero esa criatura no es de él. No es de él, Cáncer. Y a lo mejor de repente tú me dices, Richard, yo lo sospechaba. Solamente quería confirmación, pero yo lo sospechaba. Respuesta en el tarot egipcio, cariño. Vaya sorpresa, Cáncer. Respuesta en el tarot egipcio, Cáncer. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver. Opción 1, opción 2.
7 segundos. Ahora, pregunta lo que quieras. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la muerte es un no, puede ser que está lidiando con un Escorpio. Opción 2, la carta de la estrella es un sí, Piscis o Acuario. Vamos a ver las características, mi querido Cáncer, cariño. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. Para muchos de ustedes, mi querido Cáncer, hay algo que te está preocupando, que puede estar relacionado con documentos, trámites legales o posiblemente con una noticia. Muchos de ustedes, Cáncer, se han encontrado con una persona que posiblemente tú pensabas que ya no había nada que rescatar y se ha reactivado un sentimiento entre vosotros. Esta persona, cariño, puede ser de elemento aire, o hay una persona que te piensa de elemento aire. Libra, Géminis, Acuario. Piel blanca, cabello castaño, cabello rubio. Cariño, tú solamente toma lo que es tuyo. La carta del as de oros. Vas a recibir algo muy importante en tu vida que está relacionado con la parte material, documentos o dinero. Vas a recibir. Puede ser que esto que tú vas a recibir está vinculado con una persona de elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo. La carta del 10 de oros. Te vas a encontrar con una persona, me dicen. Te vas a encontrar. Este encuentro, cariño, puede ser en el parque, guardería, escuela, centro comercial, al aire libre. Mayores de 40 años, muchos de ustedes. Hombres altos, delgados o delgadas, mujeres también. Cabello corto, tanto hombre como mujer, cabello corto. Los hombres tienen un poco de cana. Las mujeres se pintan el cabello de color castaño o color negro o caoba. Puede ser que ustedes tienen lo que es hijos en común o de repente, mi querido Cáncer, uno de vosotros dos tiene hijos. Uno de ustedes o ellos tiene perro. ¿Te acuerdas que te había dicho que la persona que te va a hacer daño o que está hablando mal de ustedes tiene perro? ¿Te acuerdas o no? Cáncer. ¿Quién te dice a ti, mi querido Cáncer, que tú te encuentras con una persona, se ponen a conversar, te saca información y esa información utiliza lo que es en tu contra? Ten cuidado con lo que hablas, Cáncer. No todo lo que brilla es oro. No vaya a ser que una persona te busque la boca simplemente para ponerte en evidencia con los demás o para ponerte en problemas, mi querido Cáncer. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Gracias por tu apoyo, mi cangrejito corazón. Te recomiendo, Cáncer, que seas discreto y prepárate, Cáncer, porque muchas cosas van a salir a la luz. Pero siento que tú te vas a defender con capa y espada, Cáncer. Hay una persona que siempre está pendiente de tu vida. Ten cuidado. Hasta la vista y sé feliz. Gracias por tu apoyo, Cáncer.